Bueno, comenzamos. Bienvenidos al webinar Estadística para no estadísticos para diagnóstico iniciales y medición de impacto, impartido por el doctor Roberto Carballo. Él es doctor y maestro en filosofía por las universidades de Salamanca y Valladolid, especialista y consultor en sustentabilidad, responsabilidad social e innovación financiera, capacitador en temas dirigidos a la medición de impacto, programas e intervención comunitaria, detonación económica de zonas rurales y desarrollo de instrumentos para la procuración de recursos y posicionamiento institucional. Doctor Roberto, le damos la bienvenida y también le damos la bienvenida al doctor Félix Carballo. Les dejo el uso de la pantalla y la palabra. Muchas gracias Ruth. Otra vez, siempre es un gusto volver a acompañarlos en estas sesiones, en estos webinars junto con la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México. Hoy es una sesión, como lo habíamos comentado en talleres pasados, es una sesión que es uno de los puntos flacos del sector de las organizaciones de la sociedad civil, según lo hemos nosotros identificado en términos o en temas de medición de impacto, es el cual es el tema de la estadística. Y precisamente para todas aquellas personas que recuerdan vagamente el tema de la estadística, que en algún momento estudiaron en sus universidades o en sus carreras, y para todos aquellos que nunca estudiaron nada que ver con estadística, precisamente se diseñó este webinar o este taller llamado Estadística para no estadísticos, y para ello, pues qué mejor que uno de los mayores expertos en utilización de estas herramientas en el mundo real, en el mundo no solamente, digamos, académico, o donde se abarcan algunas de las herramientas prácticas, sino un conglomerado donde lleva tanto la solidez de los instrumentos de investigación, de metodologías de la investigación, de metodología experimental, de levantamiento de información, de muestreo, y cómo se aplican directamente a las fundaciones, a las organizaciones, y en este caso a las instituciones de asistencia privada, y el cual precisamente pues van a ver su gran capacidad docente en esta sesión. Seguramente alguno de ustedes ha participado en alguno de nuestros talleres de estadística para no estadísticos. Para muchos de ustedes, si en algunos de esos cursos quedó un poquito de duda, bueno, van a ver que con esta sesión todo va a quedar mucho más claro. También es cierto que hemos ido ajustando un poquito el material, precisamente para todavía tratar de hacerlo más accesible. Sin más, presento a mi papá. Yo voy a estar aquí presente durante toda la sesión, evidentemente. Voy a estar ahora sí que pegado al chat. Cualquier duda que tengan ustedes, por favor, no duden en hacérmela llegar en el chat. Yo las puedo ir respondiendo. Esta sesión, como le estaba comentando a Ruth, la habíamos llevado en Secapis junto con las computadoras. Es decir, cada uno de los participantes llegaba, tenía las computadoras y hacemos ejercicios en vivo, porque pues no hay nada más gratificante, no solamente que aprender cómo se hacen las cosas, sino realmente ya tener las manos tener las manos en la masa y empezar a hacer esta estadística pues descriptiva, inferencial, etcétera. Y hacerla ustedes mismos. Dado evidentemente por el tema del COVID, pues no es posible hacerlo en el centro de capacitación en Secapis, pero con las bases de datos, con la información que les vamos a hacer llegar, ya la información ya la tiene Ruth, ya la tiene la Junta de Asistencia Privada. De todas maneras, pueden encontrar mucha de esta información, las bases de datos, la pueden encontrar en nuestra página terraetica.com, para que ustedes en su casa, en algún momento, después viendo la videollamada o el webinar, puedan repetir los ejercicios. Yo voy a estar aquí conectado. Es un gusto darle la bienvenida a mi papá, el doctor Félix Carballo, quien les va a hacer la vida muy, 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 muy fácil en términos de estadística para no estadísticos. La experiencia de mi papá abarca todas las áreas. Él se ha especializado en el mundo financiero, sobre todo agrofinanciero, pero por otro lado ha trabajado mucho en el área docente. Sus bases son
Evidentemente, bueno, él es ingeniero agrónomo de la Escuela Nacional de Agricultura, la que hoy es conocida como la Universidad Autónoma Chapingo. Cuenta con una maestría del Colegio de Posgraduados y tiene estudios doctorales de la Universidad de Illinois, ahí en Urbana-Champaign. En el ámbito laboral se ha especializado sobre todo en el financiamiento rural y financiamiento de la agroindustria, involucrando proyectos productivos, así que bueno, si alguien tiene una duda de proyectos productivos, este es el momento también para que se la puedan hacer a mi papá. Tuvo más de 15 años de experiencia en el FIRA, y más de 8 años en el FOSIR, todo esto es en banca de desarrollo, mientras que en el ámbito docente ha sido profesor de la UNAM, ha sido profesor del IPN, del Politécnico, de Chapingo, del ITAM, del Tecnológico Monterrey, de la UVM, etcétera, de todas las universidades en México habidas y por haber, ha sido parte docente. Hoy en día, pues desde hace ya 8 años que está apoyándome en Terraética, precisamente para mejorar los estudios, para generar estudios de impacto ambiental, impacto social, evaluaciones financieras, en proyectos como por ejemplo los que hemos hecho para Nature Conservancy, para UICN, para Reforestamos México, para la Agencia Alemana de Cooperación, para el CRITNESA de Teletón, etcétera. Cuando van a ver o cuando estén hablando con él en la charla, van a empezar a escuchar algunos términos que les puedo asegurar que pocas personas lo manejan en México. Por ejemplo, el análisis Monte Carlo. Yo creo que hay 5, 6 personas en todo, bueno, 10 personas en todo el país que lo conocen. Mi papá es uno de ellos, precisamente para temas de riesgo financiero y finanzas híbridas y análisis de todo esto que tiene que ver con el recurso, que tiene que ver con el donativo, que tiene que ver con cómo optimizar esa utilización del recurso. Y todo esto en algún momento se cruza con la estadística. Sin más, yo estaré conectado toda esta sesión en el chat. Les doy la bienvenida y te cedo la palabra, papá. Ya también tienes la posibilidad de compartir pantalla. Entonces, cuando gustes, si quieres, activa tu pantalla para que puedas compartirla, o no sé si ya lo estás haciendo, no lo estoy viendo, y te cedo la palabra. Muchas gracias. Bien, ¿ya está ahí a la vista? Ya se ve. Bueno, pues un gusto platicar con ustedes. Vamos a trabajar sobre el tema de estadística o estadísticas para no estadísticos. Y yo lo que le quiero solicitar a ustedes, primero, pues el gusto de platicar y que vean lo que vamos a presentarles, más que todo como una especie de caja de herramientas analíticas, que ustedes cuando estén haciendo sus actividades puedan decir, bueno, ahora voy a necesitar la llave Stilson, ahora voy a necesitar este tipo de pinza, etcétera. Así que vean ustedes esto como una cajita de herramientas que, bueno, no todo se les ofrece al mismo tiempo, pero según su trabajo va avanzando, va desarrollándose. Quisiera comenzar que el tema de estadística es obviamente un tema fundamentalmente de incertidumbre, de probabilidad, y pues aquí aprovecho para citar a Plinio el Viejo, que siempre lo comento porque me parece muy interesante. Él es un historiador latino que menciona que lo único cierto es lo incierto. Y tan cierto es lo que él dice, que él pereció cuando estalló el Vesubio. Entonces, mayor incertidumbre no le pudo haber tocado. Y el otro gran filósofo que habla sobre este tema de lo que estamos viviendo, sin lugar a dudas, Heráclito de Éfeso, que él dijo que lo único que no cambia es el cambio. Viviendo un mundo nuevo, como dicen, viene la nueva normalidad, y entonces, pues eso implica utilizar precisamente instrumentos que fueron diseñados para eso, para enfrentar la incertidumbre. Aquí les pongo un ejemplo muy interesante de la primera burbuja especulativa de la historia. El tema especulativo es un término de incertidumbre, y el caso más famoso es el de Holanda, cuando comenzó el mercado de subasta, ¿verdad?, de los tulipanes. Y fue una situación complicada porque el valor de un tulipán
llegó a ser igual que tener una mansión en el centro de Ámsterdam. Pero bueno, por eso los holandeses fueron los primeros que crearon y comenzaron a trabajar en el tema del riesgo, en el tema de la incertidumbre, porque ellos la vivieron desde 1620. Muy bien, la pregunta aquí es, ¿para qué levantar información? O sea, pues hombre, ¿para qué te complicas la vida? ¿Para qué quieres levantar información? Y la idea de levantar información es, desde luego, describir un fenómeno originalmente. O sea, ustedes están haciendo una serie de, vamos a llamarle intervenciones, están trabajando sobre una realidad, están tratando de entenderla, y quizá la primera etapa de poder transformar la realidad pues, es poder describirla, es decir, generar una idea, un perfil de esa realidad que les permita pasar a una segunda etapa, que es explicarlo. Es decir, una cosa es describirlo, tiene estas características, etcétera, etcétera, pero más desafiante, más importante es cómo lo explico. O sea, qué son, vamos a llamarle así, cuál es la teoría de cambio que está atrás de este fenómeno, cuáles son las relaciones de causalidad, qué mueve a qué va primero, qué va después. Porque esto, si no lo hacen, el riesgo que corren es que su intervención no tenga los resultados que ustedes desean. Y desde luego esto pues, nos lleva al resultado de intervención en el fenómeno. Con estos tres elementos, describo el fenómeno, explico el fenómeno e intervengo en el fenómeno, tienen ustedes su autopista que recorren para poder hacer pues, los beneficios que están dentro de sus misiones y sus visiones, ¿verdad? Entonces, si siguen ustedes esta ruta, vamos a llamarle así, pues seguramente sus intervenciones van a tener el éxito porque hicieron su tarea, describieron bien el fenómeno, explicaron el fenómeno y por lo tanto su intervención va a tener los resultados esperados y eso al final del día les da a ustedes la base para la evaluación de lo que han hecho. Muy bien. Ahora, ¿cómo levantamos información? Bueno, la información se levanta a través de variables estadísticas que reflejan las características que poseen los objetos o los individuos que queremos describir, explicar o intervenir. Es decir, pues si yo quiero explicar un fenómeno y quiero, digamos, identificar las características, entonces defino variables. Y esas variables se refieren fundamentalmente a aquellos elementos que me permiten describir. Yo tengo una persona y quiero describirla, bueno, pues una variable es su altura, otra variable es su peso, etcétera. Todas las variables y que además, cuando ya hablan ustedes de grupos y de incertidumbre, están en el mundo de la estadística, como ahorita lo vamos a mencionar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir esas variables que reflejan las características que poseen los objetos o los individuos. Ahora, no todas las variables son iguales, no todas las características son iguales, porque pues, estamos en un mundo de heterogeneidad. No es un mundo homogéneo, no, porque si fuera homogéneo, primero, qué aburrido. Y segundo, pues mejor nos vamos a la casa y con uno que escribamos, pues ya no tenemos ningún problema. Pero de esa diversidad, o como decimos en estadística, de esa variabilidad, entonces tenemos la necesidad de utilizar el lenguaje estadístico, del cual ustedes, pues, obviamente, seguramente ya manejan y que esperamos que aquí les enriquezca su cajita de herramientas. Muy bien. Ahora, hay dos tipos de variables en general, ¿verdad? De acuerdo a ciertas características. Y unas son las variables cuantitativas y otras son las variables cualitativas. ¿Qué son las variables cuantitativas? Las variables cuantitativas son aquellas que pueden adoptar valores numéricos. Vamos a dar ejemplos ahorita, ¿verdad? Sí son variables en que yo puedo decir, este es el número que corresponde. La altura de esta persona es tanto, su peso es tanto, ¿de acuerdo? Las variables cualitativas se refieren más bien a atributos, categorías, características, es soltero, es casado, es bueno, es malo, etcétera. Y se manejan en digamos, en otra dimensión, que desde luego eventualmente tenemos que llevarla también al mundo cuantitativo, que es el mundo de las estadísticas.
Y déjenme aquí ponerles algunas definiciones. No todas las variables cuantitativas son iguales. Hay variables discretas y hay variables continuas. Vamos a explicar ahorita qué significa cada una de ellas. Y en las variables cualitativas hay variables nominales y hay variables ordinales. ¿Qué son las variables discretas? ¿Qué son las variables cuantitativas discretas? ¿Qué son las variables cuantitativas continuas? ¿Qué son las variables cualitativas nominales? ¿Qué son las variables cuantitativas ordinales? Es una definición muy general, pero sobre todo, repito, es para que la próxima variable que ustedes encuentren digan, ah, mira, es una variable cuantitativa, no, mira, es una cualitativa, lo que yo necesito es una variable cuantitativa ordinal, no, lo que yo necesito es una variable cuantitativa continua. Entonces esto les comienza ya a estructurar su esquema de explicación del fenómeno, a definir, porque cada variable, de acuerdo a esta característica, obviamente requiere un diferente tratamiento. No es simplemente por definirlas, es porque de ahí se sigue todo un tratamiento específico que ha sido manejado por múltiples investigadores y del cual ustedes se van a beneficiar porque pues ya está ahí. No tienen que entenderlo en el sentido teórico, simplemente lo que tienen que hacer es aprovechar el instrumental analítico que estos compañeros, ¿verdad?, en muchas universidades y centros de investigación han desarrollado. Muy bien. Vamos a definir qué es una variable discreta. Es una variable discreta, es aquella que puede asumir un número de valores. Aquí tenemos, ahí está, perdón, eso, excelente. Es una variable discreta, es aquella que puede asumir un número contable de valores, o sea, podemos contarlos. Ahorita vamos a dar unos ejemplos, mientras que una variable continua es aquella que puede asumir un número incontable de valores. Es decir, en la variable discreta podemos contarlos perfectamente, en la variable continua es incontable y van a decir, ¿eso qué significa? Vamos a dar un ejemplo que es la mejor forma de explicarlo, pero déjenme pasar primero a las variables cualitativas. Las variables cualitativas son las nominales, es decir, una variable cualitativa presenta modalidades no numéricas, ¿verdad? Y las ordinales igualmente son no numéricas, pero hay un cierto orden en el que se presentan las mismas. Vamos a ver ejemplos, que es la forma más sencilla. Discretas, cuantitativa, número de hijos en una familia, número de alumnos en una clase. Bueno, yo no tengo 2 hijos y medio. En esta clase no hay 22 o 30 compañeros y un cuarto atendiendo. Es una variable discreta. Digo, pues mira, son 30, ¿verdad? Tengo claridad y no puedo entrar en fracciones. Simplemente son números discretos. Como dicen, no hay intervalo entre ellos, que sí existe en el caso de las variables continuas. Por ejemplo, estatura de habitantes en una ciudad. Anchura de las puertas producidas en una fábrica. Ustedes dirán, bueno, pero pues ahí también, por ejemplo, son estatura de una persona, pues 1,5 metros. Pero en realidad lo que pasa ahí es que si ustedes mejoran su sistema de medición, pues ya no es 1,5 metros, ya no es 1,50, es 1,51. Pero si todavía lo mejoran más, es 1,51, 2, y así pueden ustedes irle de acuerdo a su nivel o a su instrumento de medición, pues llegar inclusive a una medición, ahora que se utiliza la nanotecnología, pues mucho más exacta. Lo que dice es que aquí podemos llenar con número infinito. Claro, nuestros instrumentos de medición no nos permiten ir más allá, pero lo que nos dice fundamentalmente es que hay esa continuidad de la variable, ¿de acuerdo? La variable es continua. Lo mismo el ancho de las puertas, bueno, pues depende con qué la miden, depende el metro que utilizaron. Entonces, las variables cuantitativas se definen como discretas y como continuas. Y repito, eso tiene implicaciones para la segunda parte y la tercera parte de cómo vamos a intervenir. Las cualitativas, ¿cuáles son las nominales? Pues son aquellas en que
son atributos, son categorías, pero no tienen un orden, ¿verdad? No tienen un orden en cuanto a cómo deben de estar. Por ejemplo, estado civil, soltero, casado, divorciado y viudo. Bueno, ahí podría decir que ahí el orden es la felicidad, ¿no? Pero los lugares de nacimiento de amigos, Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, bueno, pues, ¿en qué orden lo pones? No hay un orden en el sentido que tenga un sentido analítico posteriormente. Y las ordinales es el que sí se establece un orden. Por ejemplo, medalla de una competencia, oro, plata, bronce. Bueno, pues oro es para el primer lugar, plata para el segundo lugar, bronce para el tercer lugar. O, por ejemplo, que se usa mucho en mercadotecnia, tu nivel de satisfacción. Nivel de satisfacción es 1, muy satisfecho, satisfecho, regular, insatisfecho. Hay un orden. Entonces, esa ordinalidad, ese orden, establece que la variable cualitativa tenga estas características. Yo, aquí, pues, lo que pienso que les puede ser de utilidad es, primero, que cuando estén ustedes en su proceso de capturar información, pues se pregunten si están capturando variables cualitativas o cuantitativas, y que si el tipo de variables que están ustedes capturando son discretas o continuas, son nominales o son ordinales, porque, repito, después va a tener implicaciones para la forma como ustedes las procesan estadísticas. Hay estadísticas para todo. Hay softwares, hay desarrollos teóricos y prácticos para cada una de estas variables que nos permiten decir, mira, este es el tipo de variable, entonces busco en mi caja de herramientas de estadística cuál es la que uso, cuál es la que me sirve. Muy bien. Entonces, esto sería uno de los temas a platicar. Perdón, aquí tengo los gatitos. Estoy en la casa de ustedes. Los andan dando vueltas. Muy bien. Ahora, las variables cuantitativas, cualitativas, a ver, Blanquita. Las variables cuantitativas, cualitativas, y hay otras que serían las cualitativas convertidas en cuantitativas. O sea, la ventaja de las cuantitativas es que el tratamiento estadístico es más sencillo, está más desarrollado, requiere menos sofisticación estadística y en general nos gustaría tenerlo todo como una variable cuantitativa que nos permita hacer operaciones aritméticas, o sea, lo que se denomina normalmente los algoritmos, ¿no? Que no es otra cosa más que una sucesión de operaciones aritméticas sencillas, que, bueno, pueden ser muy complicadas, pero esencialmente es como el término digital, ¿no? Digital es ceros y unos, ceros y unos. Y bueno, se hace una complicación muy fuerte, pero no es más que eso. Ahora, el tratamiento estadístico les permite entonces enfrentar, esto es precisamente lo que dijimos desde el principio, ¿recuerdan? Bueno, ya una vez que tengo mis variables, ahora sí puedo comenzar a describir mi fenómeno, puedo explicar mi fenómeno y puedo evaluar el resultado de la intervención de mi fenómeno, ¿verdad? Ven ustedes que entonces esto es una opción muy interesante para poder manejar este tratamiento estadístico. Entonces, un poco repitiendo, ¿por qué tengo la necesidad de, digamos, cuáles son mis etapas o por qué requiero información? Porque quiero describir un fenómeno, explicarlo y evaluar sus resultados de intervención. ¿Cómo lo hago? A través de la identificación de variables. ¿Qué tipo de variables tengo? Las cuantitativas, cualitativas y las cualitativas convertidas en cuantitativas. ¿Cuáles son las cuantitativas? Pues las cuantitativas pueden ser discretas o continuas, las cualitativas pueden ser nominales o ordinales. Y ya con ese pequeño instrumental pueden comenzar ustedes a darle sentido, de darle estructura, fundamentalmente método y seguimiento a lo que ustedes están desarrollando. Muy bien. Ahora, aquí en este pequeño curso, en esta pequeña plática, vamos a manejar dos tipos de herramientas. Unas que son las herramientas de economía matemática y otras que son las herramientas estadísticas. ¿Por qué los dos? Porque las herramientas de economía matemática son herramientas que usamos todos los días, que estamos continuamente utilizando y que nos van a servir de base para también apoyar nuestras herramientas estadísticas. Esas herramientas de economía matemática son
las tasas de crecimiento nominal, ¿verdad? Bueno, es evidente, y ustedes lo saben perfectamente, pues que estamos viviendo un momento de tasas de crecimiento. La famosa aplanamiento de la curva, cuando la curva se aplana, bueno, es otra cosa, una tasa de crecimiento cero, o si baja es una tasa de crecimiento negativa. Entonces, atrás de todo este manejo que está teniendo de pues el fenómeno que vivimos, hay tasas de crecimiento nominal, pero resulta que las tasas de crecimiento nominal se pueden calcular de varias formas. Aquí vamos a ver la tasa de crecimiento anual, la tasa de crecimiento acumulada, la tasa de crecimiento media anual, y vamos a hablar también de la tasa de crecimiento real. La diferencia entre nominal y real es muy importante porque al final del día ustedes lo que manejan son recursos financieros. O sea, todo lo que están haciendo y lo que están desarrollando, pues surge de que tienen los recursos. Pero una cosa es los recursos en términos nominales y otra cosa en términos reales. Y la diferencia, pues, es la inflación. Porque esa inflación que tengan ustedes va a afectar, digamos, la capacidad que tengan ustedes de sus recursos, y lo vamos a ver cuando veamos los indicadores. Muy bien. Ahora, dentro de los tres, ¿se acuerdan que hablábamos de tres, vamos a llamarle, tres momentos, ¿verdad? De por qué requerimos información, para explicar un fenómeno, para describir un fenómeno, para explicar un fenómeno y para evaluar la intervención. Bueno, hay una relación uno a uno con la estadística. Hay instrumentos de estadística descriptiva que les permiten precisamente describir el fenómeno, ¿verdad? Ahí vamos a ver medidas de tendencia central, el promedio, los índices compuestos, medidas de dispersión, desviación estándar, coeficientes de variación, indicadores de eficiencia de impacto. Vamos a ver la estadística diferencial. Esa es la estadística que está más ligada a la teoría de cambio, porque es la que trata de explicar los fenómenos. Lleva implícito el concepto de causalidad, y esa vamos a ver el instrumento por excelencia más utilizado, que es la regresión, y en particular la regresión lineal múltiple. Y finalmente la estadística experimental, porque si ustedes lo piensan, pues en realidad lo que hacen cuando hacen una intervención están haciendo un experimento. Están diciendo, a ver, si yo aplico, y déjenme usar mis recuerdos como ingeniero agrónomo, cuando hacíamos experimentación agrícola, pues yo quería saber cuál era el efecto de aplicar un fertilizante a la producción de maíz. Hacía un experimento, mantenía, digamos, constante, tenía unos lotes, con un cuadro latino, por ejemplo, y mantenía constante esos lotes, algo que llaman, ahora le llaman variables de control. Pues yo aplicaba fertilizante y quería ver si la parcela que recibió el fertilizante, pues tenía mayor rendimiento que las parcelas que no recibieron. Es una intervención, ni más ni menos. Esa intervención, bueno, después comenzó en la agricultura, sobre todo en el sistema de escuelas de agricultura de Estados Unidos, y posteriormente se pasó a las ciencias sociales, y actualmente tenemos estadística, experimentales y sociales. La diferencia es muy obvia. En las ciencias que algunos llaman duras, pues lo que pasa es que hay mayor posibilidad de controlar. Yo, por ejemplo, puedo controlar pues, temperatura, puedo controlar tipo de suelo, puedo controlar una serie de elementos, por ejemplo, con agricultura protegida, pero en el mundo real de las sociales pues, no hay tal. El tiempo sigue, ¿verdad? Es ser y tiempo, ¿no? Es una realidad, el tiempo sigue, y aunque yo quiera mantener constante las cosas, pues no, se siguen moviendo, la gente sigue cambiando. Entonces, en la estadística experimental en ciencias sociales es mucho más complicado, y por eso hay metodologías alternativas, ¿verdad? Los contrafactuales, etcétera, que nos sirven para esto. Y aquí vamos a ver sobre todo la idea de diseño experimental, un tema crítico para ustedes, cómo define un tamaño de muestra y las llamadas pruebas de hipótesis. Muy bien, esto es lo que vamos a lo que contiene la parte práctica. Todo esto es un marco de referencia. La parte práctica lo vamos a presentar con un Excel. Yo les pido pues simplemente que ante la imposibilidad de que lo estén haciendo en vivo y a todo color, pues sigan, ¿verdad?, cómo lo estamos manejando, y ustedes lo puedan reproducir posteriormente, ¿verdad?
El material que va a estar a su disposición, como dijo Roberto, pues ya tiene todas las fórmulas, es una plataforma, entonces en realidad no deben tener ningún problema para reproducir lo que estamos haciendo aquí. Muy bien. También aquí quisiera resumir, digamos, tratar visualmente de resumir lo que platicamos. Decíamos que estas variables cuantitativas y cualitativas, discretas, continuas, nominales, las procesamos a través de nuestra caja negra, vamos a llamarle así, por eso está en negro todo, y de ahí nosotros generamos ya lo que buscamos. ¿Se acuerdan? Comenzamos con la idea de por qué la información, para escribir un fenómeno, para explicar el fenómeno, resultados de la intervención. Para eso definimos nuestras variables, como están ahí planteadas. Le metemos a la caja negra, y se hace mucho movimiento en la caja negra con su material estadístico. Entonces, pueden ustedes ya tener esto que estamos buscando. Muy bien. ¿Con qué información generamos nuestra base de datos? Esto es un comentario un poquito más amplio, pero pues es evidente, son algunos aspectos de sentido común, pero los quiero mencionar otra vez para el aspecto de estructuración. Bueno, primero ustedes pueden tener sus datos de fuentes propias, ¿verdad? Ustedes generan su información, son las fuentes propias, la controlan, pero no es la única forma de generar datos. Hay también datos de otras fuentes secundarias, que vienen de otros, digamos, de otras entidades o de condiciones en las cuales se da su fenómeno. Y también hay una mezcla de datos de otras fuentes y propias, que es lo más común. Normalmente manejamos algunos datos propios nuestros, a veces manejamos datos secundarios y a veces los mezclamos para tener precisamente nuestras bases de datos. Esas bases de datos es el resumen de todo lo que he dicho, ¿verdad? Es su tierra prometida, ¿verdad? Es la fuente de la juventud, es de donde ustedes van a derivar todo su trabajo. Una buena base de datos es, digamos, el mejor seguro para que tengan ustedes un buen análisis y lo cual, como nosotros decimos en la agricultura, cuando yo analizo un producto, me preocupo desde la semilla hasta el consumidor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo produzco piña, pues desde la producción escojo la variedad de piña, eso va a tener un impacto sobre el tipo de transformación que da y va a tener un impacto sobre qué tan dulce es para el consumidor. Entonces, hay como eslabonamiento de todos estos elementos. Entonces, aquí es lo mismo, ¿no? Es una red de valor, por llamarle así, en la que ustedes, si tienen buena información, si hicieron una buena descripción de su fenómeno, tendrán una mejor explicación y una mejor explicación los llevarán a una mejor evaluación. Entonces, base de datos es, digamos, repito, la tierra prometida de la que ustedes tienen que llegar para después hacer muy buenos análisis. También otro tema, que aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tienen ustedes datos de fuentes propias. Este es un estudio que hicimos de mi hija para lo que se llama compensación de CO2. Y ahí, por ejemplo, tienen ustedes datos cualitativos. Está en inglés porque el estudio era para una universidad de Holanda, pero ahí lo que se trató de determinar es la liquidez, la tarjeta de crédito, el PayPal, etcétera. Entonces aquí decía, entre más líquida es la forma de pago, menos se compensa. Pero no voy en detalle, lo que estoy diciendo es que estos datos fueron generados a través de una encuesta, ¿verdad? Se le preguntó a la gente y se hizo una especie de procesamiento. Y esta encuesta generó esta base de datos. Ustedes tienen una base de datos en la que fundamentalmente lo que trata de determinar es si la gente estaba dispuesta a aportar una pequeña cantidad de su participación en un evento para compensar por toda la contaminación que se genera por los viajes y ese dinero utilizarlo, por ejemplo, para conservación de la selva o alguna agricultura de conservación, ¿verdad? Bueno, pero ahí esa es una información generada
por el que está tratando de explicar un fenómeno, que eso es lo que se buscaba, ¿verdad? Es muy rico, tiene mucho, pero bueno. Ahora, cuando usan otras fuentes de datos, este es otro ejemplo en el que este fue otro estudio que he platicado varias veces, que es sobre determinar por qué los muchachos desertan, tanto pues a nivel de primaria, secundaria y bachillerato. Pero aquí, pues la fuente de información es externa, secundaria. Entonces hay que profundizar, hay que determinar todas las fuentes de información, porque hay muchas variables que entran aquí. En este estudio lo hicimos a nivel de entidad federativa y se dieron factores educativos, factores vitales, valores, ahí lo pueden ver ustedes, escolaridad, escuelas de calidad, esperanza de vida, suicidios, trabajo en equipo, nivel socioeconómico, cultura, ¿verdad? La asistencia de los muchachos a presentaciones de música. Pero toda esta información, pues no la generamos nosotros en base a ir a preguntar, estaba en las fuentes secundarias y el desafío era cómo integrarlo, cómo hacerlo compatible, es lo que le llaman un análisis de sección cruzada, ¿verdad? Donde tomamos un momento en el tiempo y integramos información. Este es un ejemplo entonces de una base de datos que se maneja. Otro ejemplo, y aquí quisiera mencionar un tema que le van a ver ustedes o que lo han visto ya en otras, digamos, en otras sesiones de estas pláticas, es la utilización de los proxies, porque los proxies se les llama variables que usamos cuando no tenemos forma de calcular la variable que nos interesa. No está disponible, es muy complicado, lo que ustedes quieran. Entonces utilizamos un proxy, que es una variable que se aproxima a eso. Por ejemplo, aquí un ejemplo, personas con problemas de salud, el efecto esperado es la intervención mejora en la salud mental, y los indicadores pueden ser cantidad de tiempo, grado en el que los participantes se involucran, grado de uso de servicios de salud mental, pero ¿cuál es el proxy de valor? Porque hay que, en algunos casos, darle un valor a esa intervención. Si no puedo yo calcular directamente, digamos, el indicador, pues veo cuánto les hubiera costado el costo de inscripción, ¿verdad? Costo de sesiones de asesoramiento. Otro ejemplo aquí en medio ambiente. Bueno, el efecto de una intervención, en este caso, no me consigo, no conecto el estudio, pero era el efecto esperado era menos basura. El indicador era la cantidad de basura que va al vertedero y el nivel de emisiones de carbono. Pero una forma alternativa de ir a un indicador, un proxy de valor de ese indicador, es el costo de los vertederos. Mayor costo quiere decir que mayor cantidad de basura que va al vertedero, y costo de las emisiones quiere decir que el nivel de emisiones de carbono fue mayor. Bueno, entonces, esto es lo que vamos a ver. Ahí tienen ustedes. Y pasamos entonces vamos a pasar a la, perdón, aquí quiero cambiar. Ok, vamos a pasar a cambiarla. Ahí está. ¿Sí? Bueno, no sé si la están viendo. Espero que sí. Entonces, en esta, ¿sí me pueden comentar a alguien si se está viendo? Sí, doctor. Sí, se está viendo, pa. Ah, perfecto, perdón, ¿eh? Excelente. Muy bien, ahí está lo que vamos a ver. Y pues vamos a la, como dice, remánguense y vamos a esto. Me voy a ir aquí como los Marines, ¿se acuerdan? Nadie se queda atrás, ¿no? Entonces, pues la idea es irnos despacio, al pasito, no hay prisa, bueno, sí hay prisa porque hay una hora, pero digamos que más que cubrir mucho material, lo importante es que el material que cubramos pues quede muy claro. Estoy consciente que la mayoría de ustedes ya maneja Excel, pero de todas maneras voy a ir por los pasos, sobre todo en abono de las personas que para ellos sea nuevo el material. En todo caso, a todos nos sirve de revisión.
Comenzamos con las tasas de crecimiento nominal. Pues la tasa de crecimiento nominal, pues es eso, es cómo crece un fenómeno, es una forma de escribirlo. Y aquí, por ejemplo, tienen ustedes todo esto es un ejemplo, ¿verdad? Tienen un presupuesto que recibía, digamos, una fundación, está expresado en niveles monetarios, y vean ustedes cómo va creciendo su presupuesto por donaciones o por los recursos que se puedan considerar con los años. Y aquí está el número de personas atendidas, ¿verdad? Este es el fenómeno que yo quiero explicar. Quiero entender, es la relación, al final del día quiero entender la relación que hay entre mi presupuesto y las personas que atiendo. Digamos, es un poco tratar de explicar cómo se está dando este fenómeno. Y una primera entrada que podemos hacer de este fenómeno es ver la tasa de crecimiento, ¿verdad? Pues todo el mundo quiere saber, oye, ¿cuánto me han dado? ¿Cuántas personas he atendido? Bueno, dime cuál ha sido tu tasa de crecimiento. ¿Has crecido mucho? ¿Has crecido poco? ¿La tasa de crecimiento ha sido negativa? O sea, ¿qué te está pasando? Entonces, aquí lo primero que hacemos, utilizamos el concepto de tasa de crecimiento. La fórmula la tienen ustedes ahí, no es otra cosa, y aquí utilizamos una de las fabulosas propiedades de Excel que me permite identificar de dónde viene una fórmula. Bueno, la fórmula, repito, aprieto fórmula, busco de precedentes, que me dice de dónde viene la fórmula, y ahí lo tiene. Si pusiera dependientes, lo que estoy diciendo, esta fórmula, a cuál va a afectar, y bueno, y también puedo quitar las flechas. Pero en este caso particular, lo que me está diciendo es que utiliza este dato y utiliza este dato. Claro, utiliza el dato final y el dato inicial. ¿Y cómo los mezcla? A través de esta fórmula. Divide el dato final entre el dato inicial y le resta la unidad. Les puedo hacer la matemática del asunto, pero es la fórmula empírica, ¿verdad? Surge de unos despegues ahí muy sencillos. Entonces, aquí tienen ustedes que es un crecimiento de 10%. Veamos un ejemplo. Vamos a quitarlo. Vamos a hacer fórmula. Le voy a quitar las flechas y vamos a calcularlo. Entonces, le borro el contenido. Y entonces digo, aprieto esto y dicen, ¿qué me dijo? El valor final, o sea, en 2000, entre el valor inicial, que es 10, menos 1, y ahí está, 10%, ¿verdad? Es decir, de 99 a 2000, mi presupuesto creció en 10%. Y lo que dice aquí es que el número de personas atendidas de 99 a 2000 creció en 14%. Buena noticia. Creció mi presupuesto, pero creció más rápido mi apoyo el número de personas que yo puedo atender. Atender quiere decir fui más eficiente, por llamarlo de alguna forma. O sea, logré un mayor crecimiento. En economía, eso nosotros le llamamos elasticidad, y lo que quiere decir es que si, por ejemplo, el precio de un producto crece, si la gente va a consumir más de ese producto, menos de ese producto, o lo mismo, ¿verdad? Entonces, la elasticidad precio de un producto, lo que nos mide es cuál va a ser el impacto de cambios en los precios sobre la cantidad consumida. En teoría económica decimos que es, según la ley de la demanda, que a mayor precio la gente consume menos. Sí, pero ¿cuánto menos? Por ejemplo, si ustedes le suben el precio de las tortillas, bueno, pues a lo mejor sí consumen menos, pero no tanto menos proporcionalmente, porque es un bien necesario. Pero si trata de un bien de lujo, pues se lo suben y le bajan, en serio. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? La idea de cómo reacciona una variable con respecto a otra. Muy bien, una vez que tienen esto, entonces ustedes lo que hacen simplemente, hay muchas formas para que no tengan que hacerlo en cada uno, ¿verdad? Una forma es simplemente lo toman aquí y lo bajan y tienen el total. Otra forma es lo copian y lo pegan.
¿verdad? Y lo repiten para todas esas o lo copian y lo pegan en todas, ¿verdad? Otra forma es, como le decía, jalarlo. No es un curso de Excel, entonces no voy a ir en detalle, pero esencialmente la idea, pues seguramente muchos de ustedes ya la manejan, es cómo reproduzco esto. Este mismo fenómeno lo aplico acá, este mismo procedimiento, y ya ven ustedes, tengo mis tasas de crecimiento, ¿verdad? Por ejemplo, hay situaciones muy diferentes. Aquí vean, el presupuesto subió en 18%, pero la atención a las personas solamente creció en 4.9%, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me gustaría saber, en promedio, con mi reporte, durante los años, cuál fue mi tasa de crecimiento media anual. Y para esto, comenzamos a aplicar nuestra estadística, en la que lo que vamos a sacar es lo que se llama el promedio. Déjenme adelantarles algunas ideas precisamente sobre estadística descriptiva. Ahorita vamos a verla más en profundidad. Estadística descriptiva, lo que nos permite explicar un fenómeno. Hay muchas formas de hacerlo, pero esencialmente vamos a considerar dos. Uno, lo que le llaman medidas de tendencia central, y otro, lo que le llaman medidas de dispersión. El primero nos dice, el primer instrumento nos dice en qué se parecen todos los elementos de un fenómeno entre sí. Por ejemplo, yo tomo la estatura de todas las personas que están en el salón de clases y me gustaría saber hacia dónde tiende, cuál es, como le llamaríamos, la media, ¿verdad? En qué se parecen. La mayoría, pues mira, la media es tanto, entonces está un poquito, todos tienden hacia este valor. Entonces, el concepto de la tendencia central es precisamente la idea de en qué se parece la población, pero esa es una parte. La otra parte es en qué se diferencia, ¿verdad? Porque, bueno, no son chiquitos, son grandotes, son altos, bajitos, y eso es lo que se llama la desviación estándar. Aquí ahorita vamos a usar solamente la primera, que es lo que se llama el promedio o media. Para calcular el promedio o media, bueno, hay una fórmula, no voy a entrar en la fórmula estadística, porque, bendito sea Dios, Excel ya nos da todo esto, y es irrelevante si conocemos la fórmula, lo importante es que entendamos el concepto, y el concepto es eso, en qué se parece, cuál es el promedio, que todo el mundo tenemos mucha claridad intuitiva, es un concepto intuitivo, ¿verdad? De qué es el promedio, qué es la media. Entonces, lo que hago es, hay muchas formas de hacerlo, pero yo voy por la que yo utilizo, ¿verdad? Pero puede haber otras que se pueden hacer. Muy bien. Entonces, le voy a quitar el valor. Ahí está. Ya no tengo nada. Y lo que hago, me voy despacito, aprieto fórmulas. Ya apreté fórmulas. Me voy a insertar función. Y ahí tengo el promedio. Ahí está el promedio. Entonces, le digo aceptar. Y aceptar me va a preguntar, oye, pues sí, pero ¿cuál es la información que me das? Entonces aprieto aquí y marco el rango de los datos sobre los que quiero generar mi promedio y lo aplico. Ahí está, ¿verdad? Es 4% en promedio. Bueno, si lo quieren ver con dos decimales, ya saben que lo que hacen, cambian el formato. Este formato yo lo tengo en términos porcentuales. Entonces aquí está el porcentaje. Aceptar. Ahí está. ¿Verdad? Si lo pongo con 0 decimales, me lo redondea a 4. ¿Qué quiere decir esto? Que la tasa de crecimiento anual promedio del presupuesto fue a 3.99%. O sea, en promedio, mis donadores o mis patronos, los que me apoyaron, me estuvieron dando un apoyo en promedio durante los últimos, que serían 20 años, de
21 años de 3.99% al año. Ahora, con ese promedio de cuánto obtuve de crecimiento de las personas atendidas. O sea, con 3.99% de crecimiento del presupuesto, logré un crecimiento en 2.3% de personas atendidas. Y lo de siempre, ¿esto es bueno o malo? Vamos a verlo. Bueno, de entrada, pues me gustaría que fuera diferente. Me gustaría que si creció a 4% el presupuesto, pues por lo menos hubiera crecido 4% el número de personas atendidas. Pero eso va a depender de una serie de variables que están fuera. Pero entonces yo trato de hacer un indicador que me permita presentarlo de la mejor manera lo que he hecho. Otra fórmula para calcular la tasa de crecimiento medio anual es a partir de la acumulada. En lugar de tomar uno por uno todos los años, en lugar de irme año por año, voy a hacer, y aquí les aplico este fenómeno, ya lo habíamos visto, fórmula. Vean ustedes, lo único que está tomando es el valor inicial y el valor final de toda la serie, ya no se va año por año. Y lo divide entre n+1 porque perdimos una observación, ¿verdad? Y aquí ven que el promedio fue 5.5%. ¿Qué fue lo que hice? Dije, bueno, voy a ver de cuánto me dieron al principio y cuánto me están dando al final, en cuánto creció en promedio esos años. ¿Por qué es diferente a este? Bueno, es diferente porque me estoy comiendo toda esta información. Esta información ya no aparece. Y me da, aplicando el mismo procedimiento, ahí lo tienen ustedes, vuelvo a arrastrar precedentes, otra vez el valor final y el valor inicial me da 2.77%. Muy bien. Déjenme quitar las flechas. Hay otro procedimiento todavía que es más, no sé llamarlo más sofisticado, pero también parte del valor inicial y el valor final. Pero aquí utilizamos lo que en finanzas se llama una tasa de interés compuesta. Es decir, que el crecimiento de un año va a depender del año anterior. Es como, por ejemplo, cuando ustedes dicen, a ver, ¿cuál es la tasa de crecimiento de Estados Unidos, de su Producto Interno Bruto? 3%. Y de China, 7%. Dicen, no, pues quiere decir que China va muy bien. Pero espérate, ¿de qué bases surgieron? Porque la economía norteamericana era muy grandota y para crecer un poquito cuesta mucho trabajo. La economía china era más pequeña y para crecer pues les costó menos trabajo. Entonces hay que entender de la base y lo que hace la tasa de crecimiento es precisamente partir de la base, ¿verdad? Entonces en general las economías muy desarrolladas tienen tasas de crecimiento bajas porque parten de bases muy altas. Bueno, y otras porque tienen otros problemas que no vienen al caso tratarlos aquí, ¿verdad? Pero, en resumen, otra forma de calcularlo es esta. Aquí está, ahí está, 3.8, y otra vez lo repito. ¿Para qué traigo todo esto a colación? Porque aquí tienen ustedes varias formas de calcular y de presentar. Esta es la parte importante, la parte de reportar sus resultados, ¿verdad? Una cosa es cómo lo calculo y otra cosa es cómo lo reporto. ¿Cuál de estas presentaciones o de este análisis, en este caso particular, me dio mejor resultado o reporta mejor lo que yo trato de hacer? Bueno, veamos el término de eficiencia. Con 3.9 yo saqué 2.3. Con 5.5 yo saqué 2.7. Con 3.8 yo saqué 2.2. Si yo divido, aquí lo vamos a ver, si yo divido vamos a llamarle el logro que tuve sobre lo que gasté, me da un nivel de eficiencia, ¿verdad? Por cada 1% que creció el presupuesto, conseguí tanto por ciento en atención a las personas, a mis beneficiarios. Aquí me da 0.57. Corresponde a y
corresponde a este. ¿Cuál está mejor? ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál reporta mejor? Bueno, pues yo creo que el que yo utilizaría sería este. ¿Por qué? Porque es el que me está dando un mayor valor de eficiencia. Todos son válidos, todos son, tienen sentido, todos son científicamente adecuados. Y lo que yo quiero sobre todo expresar es cuál expresa mejor mi resultado y lo que yo traté de hacer. Muy bien. Este es entonces, ustedes pueden, repito, en su plataforma, están las fórmulas, está abierto está abierto digamos, no está con ningún tipo de seguridad, pueden ustedes hacerlo. E inclusive pueden ustedes hacer sus cambios de valores y va a tener entonces sus cambios en estos valores también. Muy bien. Ahora, aceptar. Ahora, esta es la tasa de crecimiento nominal. Aquí están los precios nominales. Pero hay otra que es la tasa de crecimiento real. Y les aseguro que, sobre todo para las personas como un servidor que vivieron en tiempos de inflación alta, vaya si es importante esto, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes cuando tuvimos inflaciones de 100%? Tenemos los salarios se hacían polvo, los capitales que tenían el banco desaparecían. ¿Por qué? Porque la inflación se come todo lo que hay en una economía. Ahora tenemos afortunadamente una inflación pues más o menos controlada de 2 dígitos. En un curso que también presentamos vemos la dimensión macro y microeconómica el tema, digamos, de la economía, lo que está pasando actualmente. Y ahí describimos lo que es la inflación regular, la inflación galopante, la hiperinflación, pero digamos que estamos en una situación de inflación moderada, controlada, pero de todas maneras nos pega porque, ¿qué quiere decir la inflación? Que lo que yo recibí este año, pues si la inflación es fuerte el año que entra, pues lo que voy a recibir, con eso voy a poder conseguir menos, voy a contratar menos personal, voy a contratar menos insumos, es decir, va en contra de mi capacidad de toma de decisiones. Entonces, es muy importante saber el efecto de la inflación sobre mi presupuesto, ¿verdad? Y aquí le puse los mismos datos, pero puse algunas inflaciones, son aleatorias, ¿verdad? En este caso las inflaciones, aquí está la inflación, 6.7, casi todos los casos de inflación de un dígito, 8, 3, etcétera, etcétera. Y entonces calculé la inflación real, o sea, el presupuesto en términos reales. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, otra vez no voy a entrar en la fórmula, ahí la tienen ustedes, pero esencialmente tomamos igual, lo que utiliza el valor del nominal y lo divide entre 1 más la inflación. Ahí lo tienen ustedes. Este es D4 y está dividido entre 1 más E4. Y me da el presupuesto en términos reales. Como ven ustedes, aquí tenía 10, pues resulta que solamente recibí 9.37. Aquí tenía 11 y con la inflación solamente recibí 10.19. Aquí tenía 12 y así sucesivamente. Entonces, repito, en general, cuando uno va al banco y va uno a invertir cuando se tiene su capital en bonos o en algún tipo de valores de tasa fija o de tasa variable, uno pregunta cuál es la tasa de interés. Y normalmente le da uno la tasa de interés nominal. Dicen, no, pero no me dé la nominal, quítale la inflación. Entonces, lo que hacen simplemente toman la tasa de interés nominal, por ejemplo, 5%, si la inflación es 2%, 5 menos 3, menos 2 me da 3, entonces la tasa de interés real es 3%. Entonces,
No me digas que vamos a dar 5%, me vas a dar solamente 3%. Ese tipo de operación se vale cuando las tasas de interés las inflaciones son muy bajas. Entonces sí puedo simplemente restarlas. Pero estrictamente hablando y siguiendo el rigorismo matemático, lo correcto es hacer esto, ¿verdad? Es tomar el valor nominal, dividirlo entre la inflación, aquí está, más 1, o 1 más la inflación. Muy bien. Ahora, ya que tengo esto, entonces la pregunta que yo me hago es, ¿cuál fue el cambio de la tasa de interés, perdón, del presupuesto en términos reales? Mire, aquí lo tienen ustedes en términos, aquí lo tienen en términos nominales. Bueno, de hecho aquí lo podemos hacer, sirve de práctica, ¿verdad? Aquí lo tienen ustedes. Aquí está el presupuesto nominal, aquí está el presupuesto real. Vean, la tasa de crecimiento nominal, simplemente pasé el presupuesto nominal, aquí está el presupuesto real, aquí están las tasas de crecimiento, esas ya las teníamos, ¿se acuerdan? Aquí está el presupuesto real. Entonces, la tasa de crecimiento del presupuesto nominal, en términos nominales fue de 3.99. Eso lo hicimos en el ejercicio anterior. Ahí está. Pero en términos reales fue menor, fue 3.92. Ahí está. Fue 3.92. Y la tasa de crecimiento de personas es el mismo, el 2.33 que ya teníamos. Y aquí está recalculado en todos los casos, ahí lo pueden ver ustedes, tanto con la tasa de crecimiento media anual a partir de la acumulada. Y me hago otra vez la misma pregunta. Si en lugar de calcular mis resultados en términos de cambios nominales, lo hago en términos de cambios reales, otra vez, ¿cuál es la mejor forma de reportarlo? Y aquí están otra vez los mismos coeficientes que calculé. Y ven ustedes que, ¿cuál es la que resulta mejor? Pues la que resulta mejor, si ven la anterior, era esta. Pero ahora ha cambiado a esta. ¿Qué es lo que cambió? La inflación. Ven ustedes el efecto que tiene la inflación en la forma como yo reporto, porque ahora resulta que la que más me conviene, vamos a ver cuál fue, es esta. Ah, pero bueno, es por esta inflación. Oye, pero espérate, ¿qué tal si la inflación hubiera sido menor? La voy a cambiar y todo se ajusta. Por eso les comento que tienen ustedes su plataforma, pueden hacer los cambios que ustedes deseen y se gusta. Y ahora resulta que ya no fue la mejor esta, sino que fue esta. Entonces, el resultado es contingente a cuál es la inflación que estamos enfrentando. Y el punto que yo quiero hacer es que no es un término, no es un concepto trivial. La inflación afecta directamente lo que ustedes pueden hacer, ¿verdad? Y eso tienen que reportarlo, ¿verdad? Repito, no es lo mismo, oye, me estás dando un crecimiento anual de 3% en el presupuesto. Sí, pero en términos reales es un 2%, espérate, ¿no? No esperes que haga exactamente lo mismo. Es una realidad. Muy bien. Entonces, un poco repitiendo, esto es simplemente para que ustedes pues manejen sus tasas de crecimiento, tienen todas estas opciones, tu tasa de crecimiento real. Y ahora entramos ya a la parte propiamente de la estadística, ¿verdad? Perdón. Ahí está. Entramos a la parte de la estadística. Aquí está. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto? Ahí está el promedio. Perdón, aquí está media. Ahí está. Disculpen. Aquí está. Ahí está la media. Este es el presupuesto. Sacamos el presupuesto y acuérdense, la otra vez ha sido el promedio de la tasa de crecimiento. Este es el presupuesto promedio. En promedio, tú me diste 16.67 millones, ojalá, ¿verdad?
bueno, 16.000 pesos a lo mejor en promedio durante los últimos 21 años, ¿verdad? Ya habíamos dicho cómo se calcula, lo voy a quitar, lo repito, ¿verdad? Me voy a mis fórmulas, busco, inserto la función que se llama promedio, ahí está. Me pregunta cuáles mis datos que estoy usando, los marco, aquí está, y me da el valor que yo esperaba. Muy bien. Este es el promedio del presupuesto, este es el promedio de personas atendidas, ¿verdad? Este ya lo teníamos, ¿se acuerdan? Tasa de crecimiento real, personas atendidas hasta... Y aquí metemos un nuevo concepto, que es un concepto fundamental, porque nos habla no de lo que se parecen las poblaciones, sino de lo que no se parece. Y un ejemplo, pues, muy, muy obvio, pero que, digamos, es importante. Los científicos, académicos y especialistas holandeses generaron uno que le llamaban el Manifiesto de Rotterdam. Y ellos, de Ámsterdam, y ellos lo que dicen es que el crecimiento hay que tomar en cuenta no solamente el Producto Interno Bruto per cápita, porque el Producto Interno per cápita no es otra cosa más que una media, es un promedio. Dicen no, porque hay que ver al interior de las poblaciones, lo primero y más obvio, cómo se distribuye ese ingreso. Entonces, cuando ustedes hablan de cómo se distribuye ese ingreso, otro, hay que ver el bienestar que genera, hay que ver el medio ambiente, hay que ver lo que los holandeses llaman las 3 P's. En inglés, People, Planet, Profit. En español, de un servidor, planeta, personas y provecho económico, que es la idea de que esto es multidimensional. Entonces, eso lo único que está diciendo es que no solamente es el efecto que da sobre el total, sobre la media, sino el efecto diferencial. Y la forma de medirlo estadísticamente se llama la desviación estándar. No voy a entrar en detalle, digamos otra vez en la teoría del asunto, sino en el cálculo, porque lo que nos permite determinar la desviación estándar es qué tanto la población se mueve de ese promedio, qué tanto se mueve, como dirían en estadística, qué tanta la campana, ¿verdad? Es una campana muy estrecha, es una campana amplia. Para calcularla, lo que hacemos otra vez, lo voy a quitar. Y nos vamos aquí a la fórmula. Después me muevo a insertar función. Y luego busco esta que se llama desviación estándar. Aquí está. Y la acepto. Y nuevamente me va a pedir cuáles son las... Ahí está. ¿Cómo relaciono estas dos? Estas dos las relaciono con algo que se llama el coeficiente de variación y que consiste fundamentalmente entre dividir la desviación estándar entre la media. Ahí está. Y lo pongo como un porcentaje, formato de celdas, porcentaje, perdón, aceptar. Ahí está, 23.72%. ¿Qué significa eso? Significa, vamos a suponer que fuera 150%, pues quiere decir que el más alto, hablando de estaturas, el más alto está muy, muy alto y muy lejos de la media, y el más bajo está muy bajito y muy lejos de la media. Si hablo de 23%, bueno, lo que estoy diciendo es que el más alto está 23% más al lado de la media, o sea, 16 más el 23% de 16, y el más bajito está 16 menos 23% de 16. O sea, lo que me dice es la volatilidad o la variación al interior de mi fenómeno. Entonces, fíjense, regresando a nuestro planteamiento original, ¿se acuerdan que era, primero describe el fenómeno? Bueno,
Ya lo estamos describiendo. Estoy diciendo que si mi fenómeno es el presupuesto que recibo, estoy diciendo que en promedio estoy recibiendo 16 millones de dólares en mi empresa o en mi fundación, pero que tengo una variación de 3.95 millones de dólares. Entonces, algunos años recibí eso menos esta desviación, otros años recibí más. En general, lo que a uno le gustaría, porque es un concepto de planeación, es que fuera menor la volatilidad. Imagínense ustedes que están enfrentando salarios, tienen su nómina, están apoyando gente, que algunos son voluntarios, otros no, y los que no son voluntarios dicen, bueno, pues mi sueldo, pero están enfrentando una situación en que los sueldos por inflación o por incertidumbre varían 40, 50, 60%. Esa es la variación que a ustedes les preocupa, es la que no quieren. Entonces, en general, en planeación, cuando ustedes presupuestan, lo que les gustaría es que fuera lo menor posible la variación. Inclusive, normalmente los que hacen presupuestación dicen, no, este año 5%. No, pues mira, voy a hacer el presupuesto para este año, le voy a subir, tengo una expectativa de que crezca 10%, porque para cubrir inflación y porque van a crecer mis operaciones, ¿verdad? Y resulta que si ustedes están en un fenómeno de alta volatilidad, pues se les sube. Yo estaba en una financiera, estuve 15 años dando crédito y otros 8 años dando capital de inversión, y nos traían los proyectos y pues veíamos cómo los caracterizaban y decían, ya saben, como los compañeros emprendedores, el año que entra mi producto se va a vender como pan caliente, va a crecer 10%. Y como ya gustó mucho el año siguiente, 20%. Entonces hacen sus proyecciones, pues la verdad, muy, muy a todo dar, ¿no? Se ve bien, venden bien el camello. Pero cuando ya uno analiza lo que en finanzas llamamos la curva J, que es la diferencia entre lo que queríamos que sucediera y lo que sucedió, pues se encuentran unos abismos, ¿verdad? También es un tema que he comentado, el famoso Valle de la Muerte, que es todo ese momento en que ustedes tienen proyectos, están pagando deuda, están haciendo gastos, pero que no tienen flujo, no hay ingresos, ¿verdad? Nosotros lo calculábamos para los proyectos que financiamos, que eran unos pequeños y otros de 1,000, 2,000 millones, en 2 o 3 años para que los proyectos cruzaran el Valle de la Muerte o se quedaran ahí. Por eso el 80% de las pymes pues se quedan ahí, porque simplemente no pueden, ahorita pues estamos viviendo y desgraciadamente, literalmente, un Valle de la Muerte. Entonces, ¿cuántas empresas se han quedado? Empresas que no calcularon su capital de trabajo, no tenían suficiente para soportar, digamos, la situación que vivimos trágicamente actualmente. Pero en general, la idea es que hay que ser muy realista de cómo programamos nuestro presupuesto y nuestras metas, porque tienen que ser acorde con la volatilidad del entorno en que estamos. Y esa volatilidad se mide a través de la desviación estándar, ¿verdad? Ese es el uso fundamental de estas estadísticas. No tienen más. Ahora, bueno, para no hacer todo este teatro que hice yo ahorita, ¿verdad? De que es fórmula y que saco, pues resulta que Excel otra vez ha implementado un complemento que todos tienen, es simplemente que lo habiliten. Algunos compañeros que ya pues, nos hicieron el favor de atender en otro curso, seguramente ya lo tienen habilitado, que se llama análisis de datos. Para habilitarlo, no lo vamos a hacer aquí, pero ustedes háganlo en su computadora, se van ustedes a archivo, opciones, complementos, y en complementos aparece análisis de datos, que es un complemento muy interesante porque nos permite hacer cosas muy rápido. Ese análisis de datos lo voy a usar precisamente para hacer lo que les dije, estadística descriptiva. Cuando yo aprieto análisis de datos, me aparecen todas estas opciones. Voy a utilizar estadística descriptiva, exactamente lo que dijimos que íbamos a hacer.
y entonces la voy a aceptar. ¿Y qué me pide la estadística descriptiva? Bueno, la estadística descriptiva lo que me pide es, ¿qué datos quieres? Ah, pues aquí están, mira. Agarro desde presupuesto. Estos son los datos que quiero que me describas. Luego, los rótulos de la primera fila, sí, porque puse presupuesto. Y luego lo voy a poner en hoja nueva y luego le voy a pedir que me haga los resúmenes de estadísticas. Estoy repitiendo. Ustedes lo pueden hacer después en su plataforma. Abren, ¿verdad? Ahorita lo repito. Y ya que lo tienen, aceptan. Y les da esto en una hoja nueva. Esta hoja nueva, ustedes simplemente la copian y la voy a poner en la que tenía anteriormente, que es esta. Esta que está arriba ya está bonita, ya la arreglé, pero la voy a pasar aquí. Ahí está. Para que se viera bonita, lo que hice, pues le quité de entrada estos numerotes, ¿verdad? Le quito el formato, lo hago un formato más agradables, ahí está, ¿verdad? Lo mismo todos estos números, les doy un formato, hago todo este trámite y lo que consigo es esto, ahí está. Y vean ustedes que con esto, sin hacer todo esto que está, este relajo que hice acá, todo este movimiento que hice acá, pues ya tengo mi media, ahí está, 16.67, ya tengo mi desviación estándar, ya tengo mi número de observaciones, tengo el valor máximo, tengo el valor mínimo, el rango, esto no voy a entrar en todos estos conceptos, mediana, moda. Todas estas son lo que le llaman medidas de tendencia central. Todas estas son tendencias medidas de variación, o sea, de dispersión, pero nosotros solamente estamos viendo esta y esta, que son las que puse en azulito, ¿verdad? Ya están. Y entonces ya no tengo que hacer esto, porque esto me lo da directamente. Y ustedes dirán, bueno, pues sí está bien, pero pues aquí está fácil porque digamos, son pocos datos, pero cuando son 1000 datos, bueno, afortunadamente, nuevamente esto nos permite hacerlo de forma muy rápida para incluir toda la información. Entonces, son atajos, pero atajos muy útiles. Déjenme repetir el proceso ahora con personas atendidas, ¿verdad? Entonces, otra vez, va de nuevo. Me voy a datos, acuérdense. En datos aparece al final análisis de datos. Ahí estoy en análisis de datos. Vamos al pasito. Lo aprieto. Busco entre todos estos uno que se llama estadística descriptiva. Ya está aquí. Hay muchas, hay coeficiente de correlación, pero a mí me gusta esta, es la que necesito. Y lo acepto. ¿Y qué me pide? Primero me pide dónde están los datos. Ah, pues ahora son estos. Ahí están. Muy bien. Luego me pide si me pongo los rótulos en la primera fila, sí, lo incluí. Y luego el resumen de estadísticas. Y luego lo puedo poner dentro de mi propia página, pero tendría que poner un rango. Entonces, más fácil lo pongo en otra página y lo aceptarlo. Y ahí está. Y si lo quiero ver bonito, pues lo llevo a mi página aquí. Y le hago el mismo trámite, ¿verdad? O sea, lo configuro de tal forma que se vea más agradable. Y aquí están otra vez los datos. Aquí está 39.71 la media, 39.71, la versión estándar, de versión estándar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esto nos sirve para calcular la media simple y la desviación estándar. Pero resulta que no siempre tenemos la información en detalle. Lo que pasa es que a veces lo que tenemos es solamente la información grupal. Sabemos, por ejemplo, con una cierta clase cuántas personas se atendieron. Sabemos que fueron 10 personas, o que una calificación lo tuvieron 30 personas, otra calificación lo tuvieron 5 personas, otra calificación lo tuvieron tal. Entonces, ahí
como no tiene uno la información exacta, lo que calcula uno es una media ponderada. Una media ponderada que debe llevarlos a la misma resultado que una media simple, si tuvieran toda la información. Entonces aquí les pongo a ustedes cómo calcular una media ponderada y además sacar algo que es muy útil, que es un histograma, porque es una representación visual de su fenómeno. Ya saben que dicen que una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces, ahí tienen ustedes cómo hacen un histograma que les permita visualmente ver cómo está su fenómeno, cómo se comporta. Muy bien, entonces aquí lo que hacemos es, en primer lugar, creo lo que se llaman mis clases de intervalo, ¿verdad? Aquí están las personas que van a estar entre menos de 10, entre de 10 a 11, de 11 a 12, de 12 a 13 y sucesivamente, y los que tienen mayor de 24. Es decir, aquí podría ser, por ejemplo, las personas, la clase sería todos los que sacaron menos de 10, los que sacaron, que sacaron más de 10, los que sacaron de 10 a 11, que sacaron de 11 a 12 de calificación, cualquiera que sea la calificación. Y entonces, lo que voy a hacer es que me va a dar, solamente tener las clases y esta información, me va a dar la frecuencia, me voy a datos, análisis de datos, y ahora lo que busco es mi histograma. Aquí está. Entonces mi histograma me va a preguntar dónde está el rango. Ya lo tengo. Está mi rango de clases. Me va a preguntar, perdón, el rango de entrada es este. Aquí lo tienen, ¿verdad? Este es mi rango de entrada. ¿Dónde están mis clases? O sea, mis intervalos de clases. Y otra vez, si va a considerar los rótulos, en dónde lo quiero, y quiero una gráfica. Y ahí está, nuevamente, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí, lo copiamos, y es exactamente lo mismo que está aquí. No es que ya lo había hecho yo antes, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, déjenme. Y luego tenemos, ahí está. Aquí lo más importante, quizá es un poquito más complicado hacerlo para fines de, ahorita que es corto tiempo, pero lo que les quiero decir que esta es una forma en la que ustedes pueden manejar cuando tienen información grupal, cuando no tienen cada una de las observaciones, sino lo que les diga, miren, para esta clase hubo tantos, para esta calificación hubo tantos, para esta calificación hubo tantos. Entonces, con esta análisis de datos, calculan su histograma y entonces ya tienen ustedes esta información. Esta es lo que se llama una distribución binomial. Vean ustedes, tiene dos puntos altos, ¿verdad? Si lo dibujaran, pues sería más o menos de este tipo. Muy bien. Ahora, otro concepto muy sencillo, pero que es muy útil, es calcular los indicadores compuestos. ¿Qué es un indicador compuesto? Un indicador compuesto no es otra cosa más que ponerle una ponderación a la calificación o al atributo, mejor dicho, al atributo que yo considero. Por ejemplo, yo tengo tres diferentes formas de medir pobreza. Una pobreza es el tema, por ejemplo, de bajo nivel de alimentación, otro bajo nivel de salud, otro nivel de habitación. Y la pregunta que yo tengo que hacer cuando hago mis indicadores es, ¿cuál es el peso relativo que doy a cada uno de ellos? Si el peso es el mismo, entonces la calificación que tuvieron simplemente genero un promedio simple, ¿de acuerdo? Ahí está otra vez el promedio, ¿verdad? Este atributo A, en promedio, mi población tuvo 10, en el atributo B tuvo 8 y en el atributo C tuvo 4. Perfecto, mi promedio de 7.33. Y ya doy mi resultado. Pero si por mi teoría de cambio
o por toda mi conceptualización del fenómeno, yo pienso que hay fenómenos que tienen o elementos y componentes del indicador, entonces hago un indicador compuesto en el que le doy diferente ponderación a cada atributo. Entonces, por ejemplo, aquí, simplemente como ejemplo, le di un atributo de 20% a A, un atributo de 20% a B y un atributo de 60% a C. Tiene que sumar la unidad. Entonces, si hago esto, ¿qué pasa con el promedio? Vuelvo a calcular mi promedio, pero ahora mi promedio es menor. ¿Por qué es menor? Porque le estoy dando más importancia al ponderador C, donde tuvo la más baja calificación, ¿verdad? Es decir, el ponderador A o el atributo A que tuvo una alta calificación, le doy solamente una ponderación de 20%. El atributo B, 20%. Ahora, si los cambio, entonces vamos a hacerlo, vamos a cambiarle, y entonces le voy a dar ahora 0.6, pero si le aumento acá, pues le tengo que quitar acá, 0.2. Y vean ustedes lo que pasó. Lo que pasó es que ahora mi índice compuesto es superior al que tenía si yo le daba los mismos ponderadores, le daba un ponderador igual a mis 3 atributos. Entonces, esto es muy importante porque seguramente en sus metodologías ustedes tienen mucha claridad de qué es lo que importa más, pero hay que presentarlo, hay que expresarlo, hay que ponerlo de alguna forma que quede en blanco y negro. Y una forma de hacerlo es no manejar, por ejemplo, indicadores simples. Bueno, desde luego que sí, pero esos indicadores simples, agregarles un indicador compuesto. Mira, en el indicador A obtuve esto, en el indicador B obtuve esto, en el C obtuve esto, pero si los pondero en términos de la significancia, de la importancia que tiene el fenómeno, yo estoy encontrando que mi promedio es superior, ¿verdad? Es un instrumento muy interesante cuando ustedes manejan, digamos, indicadores parciales y quisieran tener un indicador global, pero que el indicador global, desde luego, no fuera simplemente la suma de eso, sino que fuera el promedio después de que ustedes los ponderaron por sus diferentes responsabilidades. Bueno, aquí está un ejemplo. Bueno, el tiempo se nos está yendo. Aquí está un ejemplo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de datos? Aquí están los datos, datos de información secundaria del estudio que hicimos. Y aquí está un ejemplo de un fenómeno de la deserción. Entonces, aquí ya es un poquito más complejo todo. Y para no hacer todo el trámite de calcular el medio, etcétera, pues otra vez, como ya habíamos dicho, bueno, pues resulta que lo que quiero saber, por ejemplo, es, en el caso de, aquí está, hombres, mujeres, quiero saber las características del fenómeno de deserción de hombres y mujeres. Bueno, entonces me voy otra vez a datos, análisis de datos, ¿se acuerdan? Estadística descriptiva y aceptar. Y entonces ahora lo que voy a dar es el caso de los hombres. Le doy la información de los hombres, aquí está. Nuevamente le pido lo mismo y aceptar. Y me da esto, que si lo pasara, aquí sería exactamente lo que tienen ustedes acá. O sea, ven ustedes esta hoja, la copio, la paso acá y le doy su maquilladita y ya lo tengo bonito. ¿Y qué es lo que me dice? Que en promedio es 17.72. Ahí está. Esa es una calificación que daba creo que desaparecido Instituto Nacional de Evaluación y calificaba, digamos, el porcentaje de deserción que había entre hombres por cada uno de los estados. Entonces, el porcentaje de deserción en hombres de 17.72, la desviación estándar de 2.81 y el coeficiente de variación es de 15.83. Y ya pueden comenzar a hacer análisis. Por ejemplo, aquí repiten ustedes su cuadrito. Aquí están mujeres. Y bueno,
acuérdense, la explicación de describir, pues no solamente es describir a secas, es describir buscando hallazgos. ¿Qué son hallazgos? Hallazgos son aquellos descubrimientos, aquellos resultados del fenómeno que ustedes no conocían. O sea, ustedes conocían los datos, pero ¿qué pueden deducir de la información? Aquí, por ejemplo, estoy hallando un hallazgo que el % de deserción es más alto en hombres que en mujeres. Es un hallazgo importante. Después vamos a ver en qué sentido. Y también, pero también estoy viendo que la desviación estándar es, si la ven ustedes, es mayor en hombres que en mujeres. Realmente lo que quiere decir es que el coeficiente de variación, o sea, la variación entre hombres es menor, paradójicamente, que entre mujeres. Porque vean ustedes que en 15.83% se da una variación, aquí se da 18.50%. ¿Y por qué? ¿Por qué es mayor si, por ejemplo, aquí en este caso es mayor la versión estándar? Porque es como si ustedes, ¿cómo pueden estandarizar y comparar los dos fenómenos? Es como si quisiéramos, a ver, voy a comparar el fenómeno elefantes contra hormigas. Bueno, ¿cuál es el tamaño? La media es una, la media en otro caso es otra. Son dos dimensiones, escalas diferentes. Desviación estándar es una, desviación estándar es otra, pero lo que podemos hacer es, si yo calculo su coeficiente de variación, ya son comparables. Ya puedo ver entre cuál de las dos poblaciones hay mayor variabilidad. Entonces, esto les permite a ustedes ya escribir un hallazgo de que están diciendo, se encontró que entre la población de desertores, considerando, bueno, de deserción a nivel escolar, a nivel de entidad federativa, es mayor la variación en el caso de mujeres que de hombres, y hay que explicarlo. Ahí está, ¿verdad? O sea, ya lo describimos, ahora hay que explicarlo. También otro ejemplo que es muy, quisiera comentarles, nosotros hablamos de eficiencia, ¿se acuerdan? Hablamos de eficiencia, que fundamentalmente es dividir el número de personas atendidas entre el presupuesto. Ahí lo pueden ustedes ver. Este es el ejercicio anterior. Y entonces aquí tenemos esta división, otra vez fórmula. Y ahí está, ¿verdad? Bueno, yo repito todo esto y ya para no repetir todo esto, ¿qué es lo que quiero mostrar? Quiero mostrar que esta es una medida de eficiencia, ¿verdad? Aquí está, es la tasa de crecimiento, Pero ¿qué pasa cuando yo saco el indicador de eficiencia de crecimiento anual? Es negativo. Es decir, lo que está diciendo es que del año 1 al año 21 tengo un decrecimiento, un decremento de mi eficiencia. Cada vez, si la medimos de esta forma, desde luego. Pero alguien diría, oye, no, pero espérate, pues la eficiencia es un concepto interesante, pero a mí lo que me preocupa es el impacto, no tanto la eficiencia. ¿Qué es lo que logré? Bueno, pues ya atendí personas, pero ¿qué resultado? Quizá atendí menos personas, pero a cada persona la atendí mejor, le di mejor atención. Entonces pasamos a indicadores de impacto. Y aquí le estoy agregando al indicador de eficiencia un indicador de impacto de bienestar, como quiera que ustedes lo midan. O sea, ustedes en el año 1 lograron un impacto de 30%, 35% en el año 2, etcétera, etcétera. Este es, otra vez, son datos que yo generé. Y lo que quiero saber es si el impacto fue superior o fue inferior. Y vean ustedes, siguiendo mis diferentes, ¿se acuerdan que tenemos diferentes formas de calcular la tasa de crecimiento? Hombre, pues aquí el que más me gustó fue ¿verdad? Bueno, este es en acumulado, pero pues el acumulado nadie se la, no es muy correcto porque lo que le interesa a uno es anualmente cómo se desarrolló. Y parece que este me da el mejor crecimiento en el impacto. Entonces, sí, espérate, fui menos eficiente en el sentido de que atendí menos personas con el recurso que me diste, pero el impacto que logré fue mayor.
Y por lo tanto, aquí veo un recurso, veo una solución muy interesante. Con 5.5 de incremento en el impacto, en el presupuesto, pues logré un incremento de 5.2 en el impacto, crecimiento anual. Bueno, esto ya es más interesante, ya los acerca a ustedes a una situación en la que se ve realmente cuál fue el efecto de lo que ustedes hicieron. Todo esto nuevamente sigue siendo un tema de descripción. Vamos a pasar al tema de regresión. Bueno, ese es un tema de 2 cursos de maestría y 1 de doctorado sobre qué es la regresión, de dónde surge, cuáles son los indicadores, le llaman los MELIS, mejores estimadores lineales y sesgados. Pero para este curso nosotros vamos a verlo desde un punto de vista muy práctico. O sea, no sé por qué, pero así es, ¿verdad? Y yo lo uso, ¿verdad? Entonces, no sé cómo hicieron la llave Stilson, pero yo la uso, me sirve para algo. Vamos a usar como ejemplo esto que les comentaba de la tasa de deserción, aquí está. Y aquí hicimos una selección de los principales, a ver, Blanquita, dame chance. Aquí muy amorosa. Aquí tenemos las tasas de deserción y tenemos algunas variables que seleccioné de la base de datos amplia que tiene más de, no sé, 60 variables. Tomé algunas que intuitivamente pueden tener sentido: escuelas de calidad, suicidios, embarazos, trabajo en equipo, marginalidad, pagos, préstamos, etc. Son algunas variables que intuitivamente pueden estar explicando por qué la tasa de deserción crece o disminuye. Ese es el concepto. Y aquí entramos de lleno ya en estadística descriptiva. Recuerden, vimos estadística descriptiva, perdón, estadística explicativa, una estadística que nos explica los fenómenos, ¿verdad? Y en el que usamos la regresión. ¿Cómo le hacemos? Bueno, la ruta corta, el fast track para hacer una regresión es otra vez, voy a mis datos, veo análisis de datos y busco regresión. Ahí está, regresión, ahí la pueden ver y aceptar. Y lo que me va a pedir, estos son lo que conceptualmente desarrolla una teoría sobre la explicación de un fenómeno. En un fenómeno tenemos tenemos muchos tipos de variables, pero esencialmente la variable que queremos explicar, vamos a suponer que en este caso es porque hay deserción de hombres, y las variables que explican el fenómeno. A la variable que queremos explicar le llamamos variable dependiente. Es un nombre que se le aplica, ¿verdad? Es la variable que queremos explicar. Las otras variables que no queremos explicar, simplemente las tomamos, son las variables independientes, o variables explicatorias, o variables como les quieran llamar. Todas variables que nos van a servir para explicar la variable dependiente. Entonces, si yo a la variable dependiente le llamo Y, y a las variables independientes les llamo X, entonces Y es una función de X. X1, X2, X3, como ¿se acuerdan sus cursos ahí de la preparatoria, ¿no? De geometría analítica, ¿no? Y es igual, la línea recta Y es igual a más BX, donde Y es la ordenada, X es la abscisa, etcétera, etcétera, todos estos aspectos. Pero, entonces, aquí en particular, lo único que nos pide el cálculo de la regresión es: dime cuál es tu variable dependiente, qué es lo que quieres explicar. Y dime cuáles son tus variables independientes. ¿Qué variables utilizas para explicar esta? Ese es lo que te estoy preguntando, ¿verdad? Entonces, la primera, aquí está, variable Y, mi variable independiente, ¿dónde está? Bueno, mi variable independiente es esta. Habíamos dicho, vamos a utilizar esta, ¿de acuerdo? Ahí está. Ahora, ¿cuáles son mis variables independientes? O sea, las variables explicatorias. Ya no voy a decir dependiente o independiente para que no haya confusión.
dependiente y explicatorias, ¿verdad? O de explicación, si le quieren llamar así. Bueno, son todas estas que tengo acá. Todas estas. Ahí está. Entonces las incluyo. Ahí está. Y voy a incluir los rótulos. Y me pregunta el nivel de confianza. El nivel de confianza es qué tanto estoy dispuesto a equivocarme. Ese es esencialmente. Entonces, estoy solamente dispuesto a equivocarme en 5%. Entonces, el nivel de confianza es 95%. Ese se llama el error tipo 1. Pero si yo quiero ser menos complicado, utilizaría 90%. Estoy dispuesto a equivocarme en 10%. Y bueno, eso en las ciencias sociales pues es muy importante, pero imagínense en las médicas. Evidentemente, por ejemplo, el tema de las vacunas es un tema del nivel de confianza, porque los niveles de confianza que han de estar manejando deben ser del 1%, porque pues es mortal, o sea, el costo es altísimo. En las ciencias sociales pues es alto, pero digamos no es tan grave. Normalmente para fines de esto utilizamos 5% de alfa, que representa 95% de nivel de confianza. Lo voy a poner en hoja nueva y lo que quiero es que entonces me dé los resultados. Y ya está. ¡Tadán! Entonces ya le dije dónde está mis variables independiente. Ya dije dónde están mis variables independientes y ahora voy a aceptar. Me lo da, ¡ups! Válgame Dios, miren nomás que me dio. Bueno, todo esto que está aquí, lo único que necesitamos, lo único que vamos a usar es este. Está aquí. Ahorita les voy a explicar por qué. Así de feo que está, aquí lo vamos a ver, aquí está, perdón. Aquí lo vamos a ver más bonito, ¿verdad? Es el mismo, nomás ya ahora sí que lo puse, le di su maquilladita para mostrarles a ustedes de toda esa información lo que me sirve, lo que yo necesito. Y lo que yo necesito es esto. Se llama el estadístico T. Y lo que yo quiero es que este estadístico sea mayor de 1.96. Si es mayor de 1.96, lo que me está diciendo es que las variables explicatorias que corresponden a ese valor tienen significancia estadística, así se dice técnicamente. En este caso, marginalidad e ingreso por subsidios tienen significancia estadística para explicar tasa de deserción. Las otras no tienen. Estadísticamente no son suficientemente significativas. Y entonces aquí lo que yo me fijo es, primero, si son mayor que el 1.96 y segundo, el signo que tienen. Aquí, por ejemplo, la marginalidad dice que entre mayor marginalidad hay mayor tasa de deserción. Y todo esto, ustedes lo confrontan con sus hipótesis de trabajo, con lo que ustedes dijeran, bueno, ¿por qué la gente deserta, los muchachos desertan? Pues por esto y por esto. Y lo que hace es comprobar o rechazar sus hipótesis. En este caso, si ustedes hicieron la hipótesis que marginalidad, bueno, la hicieron porque lo probamos. ¿Cuenta? Pues sí cuenta. Ingresos por subsidio, en este caso particular dice que entre más alto es el subsidio, es más probable que deserten. Acuérdense, este no es subsidio al estudiante, este es subsidio que recibe la familia como tal. Y a lo mejor se puede interpretar que si la familia tiene un subsidio, puede ser que haya, digamos, menos responsabilidad de que el muchacho siga estudiando. Es decir, es toda una discusión ahí que se va a hacer. Vamos a hacerlo en el caso de mujeres, ya se nos acaba el tiempo. En el caso de mujeres, ¿cuál es el que uno se esperaría que tuviera mayor impacto? Bueno, uno esperaría que suicidios, ¿verdad? Es decir, uno esperaría que en estados donde es mayor el número de suicidios, es más probable que las muchachas desertaran. Bueno, por lo menos estadísticamente no fue significativo. Lo que nos dijo es que se repite el mismo proceso, ¿verdad? Aquí está. Las variables son más o menos las mismas. Y yo en mis hallazgos, lo que estaría diciendo es que
De las variables que yo consideré, las que tienen mayor incidencia para explicar, digamos, la tasa de la tasa de deserción sería marginalidad de ingreso por subsidios. Y digo, no vamos a entrar en la discusión de si es correcto o incorrecto, pero si está bien hecho el modelo, si seleccioné correctamente mis variables, etcétera, etcétera, pues deberá acercarse mucho a lo que yo esperaba y entonces de ahí yo ya puedo... ¿Qué sigue de ahí? La intervención. Porque fíjense, estrictamente ya describimos el fenómeno, estrictamente ya lo explicamos, entre comillas, con este modelo muy limitado, pero ahora sigue, bueno, ya lo expliqué, ¿ahora qué hago? Bueno, pues lo que hago, voy a hacer algún tipo de intervención para que el fenómeno, digamos, se tenga la tendencia que yo requiero. Y para hacerlo, bueno, aquí voy a hacer una edición ejecutiva. Es si verme despacio y explicar todo. Voy a ir mejor que vean todo el modelo. Ya ustedes en su plataforma podrán irse en detalle. Lo primero, pues, hago mi intervención, voy, participo, hago todo lo que... Y yo quisiera después evaluar si lo que hice funcionó o no funcionó. Entonces, lo tradicional que se usa esto es, bueno, de hecho se explica en todos los niveles, pero aquí podría sacar una muestra. Les puse en la plataforma dos tipos de selección de tamaño de muestra, cuando es lo que ustedes quieren saber, qué porcentaje de la población respondieron a su tratamiento, ¿verdad? Entonces se utiliza esta fórmula, aquí está, que me permite determinar, aquí lo pueden ver, este es el resultado y la fórmula viene del grado de precisión que defino, del valor de mi Z y del el porcentaje que yo espero de éxito de mi tratamiento. Poniendo estos insumos, me calcula directamente el tamaño de muestra. Por ejemplo, en este caso, para una población de 2,000, son varias localidades, el tamaño de muestra que me da un grado de precisión del 5% es de 337, ¿verdad? Que es el 12% de la población. Yo dijera, oye, pero yo quiero un grado de precisión mayor, perdón, menor, 5% es demasiado. Yo quiero un grado de precisión de 10%. Y vean ustedes cómo disminuye el tamaño de muestra, ¿verdad? Su grado de confianza es el mismo, pero su grado de precisión, ahí está la fórmula, y ahí están los conceptos. Entonces, independientemente de que platiquemos el detalle de esto, por lo menos ahí tienen la plataforma para hacer sus cálculos de tamaño de muestra. A veces lo que nos interesa no es tener el tamaño de muestra, sino, es decir, el porcentaje de población, sino, perdón, aquí está, cuando lo que queremos saber es la media de la población. O sea, en promedio, cómo afectó en promedio, no en proporción, en promedio, cómo afectó mi tratamiento a la población. Por ejemplo, antes el rango de mortalidad era 5%. Yo quiero saber si en promedio ahora fue menor o fue mayor. Entonces, aplico esto y aquí otra vez, aquí tienen ustedes, por ejemplo, la muestra es 321, que representa el 17%. Si cambio mi parámetro, por ejemplo, lo cambio 10%, vean ustedes que disminuyó el tamaño de muestra. ¿Por qué? Porque bajé mi grado de precisión. Estoy más dispuesto a cometer errores. Entonces, discúlpenme ya la parte de detalle, de intervención, etcétera. Quizá en otra sesión lo podemos ver, pero por lo menos tienen ustedes a la mano su plataforma. Y para terminar, el otro aspecto es, bueno, yo quiero saber si efectivamente una vez que tienen su tamaño de muestra, sacaron sus muestras, si lograron el éxito que esperaban. Y en esto se utiliza lo que llaman pruebas de hipótesis. Y esencialmente la pregunta es muy sencilla. Yo tenía una población con una media tal, una característica tal, y mi pregunta es si realmente logré hacer crecer
esa población en el sentido que yo quería. Y estadísticamente significa que si efectivamente son dos poblaciones diferentes. O sea, si la población antes del experimento es diferente a la población después del experimento. O como aquí, por ejemplo, podemos preguntar el equivalente, si la tasa de deserción de hombres es diferente, si estas dos poblaciones son diferentes. Aquí tienen ustedes la distribución de la población de mujeres, aquí tienen ustedes la distribución de población de hombres, y ven ustedes que efectivamente son dos distribuciones diferentes, ¿verdad? No, hay un área, dices, bueno, pues, pero ¿cuál es el problema? El problema es que hay un área en que no sabe uno si la población viene de acá o viene de acá. Es decir, yo cuando voy y saco mis muestras y digo que pertenece a la población de la mejora, oye, pero a lo mejor pertenece a la población de lo que era antes. ¿Cómo puedes saber si efectivamente lograste el cambio? Para eso se desarrolla una prueba de hipótesis y aquí otra vez volvemos a nuestro análisis de datos. Dice, hay prueba de hipótesis, ¿dónde está prueba de hipótesis? Ya me la robaron. Aquí está. Prueba de hipótesis, aquí está. Para dos muestras, acuérdense que sacamos muestras, suponiendo varianzas desiguales, es lo que tenían, y aceptan, y les pregunta para la variable 1, que ya la teníamos, ¿se acuerdan? La variable 1 en este caso, ya en los hombres, no va a hacer todo el trámite, pero lo que nos saca es esto. Y aquí otra vez lo importante es este valorcito que puse en rojo. Este valor, si es mayor a 1.96, lo que dice es que efectivamente son dos poblaciones diferentes. Entonces, cuando ustedes hagan su intervención, saquen sus muestras y hagan su prueba de hipótesis, se encuentran que su T, se llama la T estadística, es mayor que 1.96, ya la hicieron. Si no, pues resulta que su intervención, los efectos que se dieron no son realmente significativos estadísticamente, sino se debieron al azar, no se debieron al efecto que ustedes tuvieron. Pues en resumen, les agradezco su atención, ¿verdad? De esta presentación. Tienen ustedes ahí, simplemente como repaso, vimos tasa de crecimiento anual, acumulado, media, real, vimos promedio, vimos índice compuesto, versión estándar, coeficiente de variación, vimos indicadores de eficiencia e impacto, vimos regresión lineal múltiple, vimos tamaño de muestra y vimos prueba de hipótesis. Entonces, como decían, prueba superada, y les agradezco mucho y como siempre estoy a sus muy amables órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, papá, muchas gracias a todos, muchas gracias a la Junta de Asistencia Privada, precisamente por la oportunidad, pues, de seguir democratizando la información, por ejemplo, en este caso estadística. Espero que les haya servido o les haya sido de gran utilidad este taller. Como comenté a lo largo del chat, o a lo largo de la sesión en el chat, tanto la Junta subirá este video, lo subirá en el Twitter y en su cuenta de YouTube, pero también pueden encontrar la sesión completa. Eso, de hecho, es un poquito más extendida, es de 3 horas, en nuestra cátedra, que es absolutamente gratuita también para todos. Ya pueden encontrar el video ahí en la página, así que bueno, estamos a sus órdenes. Estadística suena a veces un poquito, da miedo, y la idea de la estadística es que poco a poco nos vayamos, todo el sector, vayamos ya incorporando estos conceptos dentro de nuestras poblaciones, nuestros grupos de control, nuestros grupos de tratamiento, encontrar las similitudes entre los grupos de control, aquellos en los que todavía no hemos aplicado nuestro modelo de intervención, aquellos donde no ha habido una intervención absoluta, y luego hacer una estadística, por ejemplo, una estadística descriptiva de la población en la que ya intervenimos, y luego, a partir de ahí, ya empezar a hacer todas estas, o utilizar todas estas herramientas que les mostramos. La estadística en algún momento se la van a encontrar cuando estemos hablando de medición de impacto, es necesaria.
y precisamente, bueno, para eso fue diseñado este seminario, este webinar de estadística para estadísticos. Muchas gracias a todos, como siempre estamos a sus órdenes, y pues muchas gracias, Ruth. Muchas gracias a ustedes. Voy a utilizar la pantalla, si me permiten. Adelante. Doctor Félix, le hacemos entrega de un agradecimiento simbólico, se lo haremos llegar a sus correos electrónicos. Muchas gracias. Y también a usted, doctor Roberto, por acercarnos al doctor Félix y que nos compartan todas estas herramientas. Muchas gracias. Tengan muy bonita tarde y nos vemos, Ruth, si me lo confirmas, el próximo martes, me parece. Otra vez, mi papá ahora se va a poner el sombrero financiero y precisamente vamos a hablar de cálculo del famosísimo SROI, del famosísimo Social Return of Investment o del retorno social de la inversión a través de una evaluación financiera. Y entonces no se lo pierdan. El próximo martes es cálculo del retorno social de la inversión y el jueves de la próxima semana, métodos para asignar valor, o sea, cómo evaluamos o cómo valorizamos nuestro impacto, y todo es un tema también. Vamos a trabajar en Excel y vamos a trabajar con temas pues, de números. Esperamos verlos la próxima semana. Así es el día 22 y el 24 de septiembre en el mismo horario de 10 a 12 de la tarde. Muchas gracias. Saludos. Gracias a ustedes y a las personas, los participantes que no han mandado su ficha de inscripción. Por favor, si nos las hacen llegar, tienen hasta el día de hoy para enviarlas. Y en el chat también les estoy poniendo la liga para la evaluación, que también es uno de los requisitos para hacer acreedores de su constancia. Los esperamos en los siguientes webinars. Que tengan muy buena tarde.